noches, bienvenidos a un nuevo martes policial en Así Somos. Hoy con Monty, Salfate, Lama, Carlos Gutiérrez, que también nos acompaña, por supuesto, este día martes. Queremos analizar, queremos entender los vacíos en la investigación de un joven argentino que el año 2013 desapareció sin dejar hasta ahora ningún rastro. Han pasado 7 años y junto, ya lo decía, ahí está Carlos Gutiérrez en pantalla, Monty, Salfate, Lama también. Vamos a analizar qué es lo que pasa, cómo 7 años sin saber el paradero de Marco Roldán. Además, en directo y en exclusiva vamos a tener un contacto con Cándida, la madre de Marco. Queremos lograr comprender los 7 años de búsqueda desesperada que ha entablado esta familia argentina desde nuestro país. De esta forma arranca Martes Policial de Así Somos. Martes Policial. Hoy en Así Somos, junto al científico forense Carlos Gutiérrez, analizaremos una enigmática desaparición. El joven argentino Marco Roldán desapareció en 2013 en Valle del Elqui mientras subía un cerro junto a sus amigos. Hasta hoy no hay pistas de qué pudo pasarle. Su familia denuncia que las búsquedas fueron negligentes desde el principio. ¿Qué esconde este caso? Hablaremos en exclusiva con Cándida Guzmán, madre del joven desaparecido, para saber cómo han sido estos 7 años. Todo esto y más, hoy en Así Somos. Martes Policial. Para entender este caso tenemos que transportarnos al año 2013, el 6 de enero para ser más específico. Estamos hablando del caso de Marco Roldán, un joven ingeniero de 29 años, ingeniero informático, que viaja con Mario Oliveira, un amigo, y que quedan prendados, quedan asombrados por los paisajes del norte de nuestro país, particularmente en la zona de Cochihuas, allá en el Valle del Elqui. A ellos se le suma un andinista, por así decirlo, un turista francés que decide acompañarlos en la escalada de un cerro, que es la última vez donde se le ve en el último paradero a este joven que estamos viendo en pantalla. Hay algo que de inmediato nos llama la atención y es que se demoran 2 días en avisarle a la familia que este muchacho está desaparecido y aún otros días más en encontrar la primera pista, que es su teléfono celular. De inmediato le preguntamos a Carlos Gutiérrez que se demoren 48 horas luego de dar aviso a carabineros de la desaparición de este joven extranjero. ¿Es algo normal en el ciclo de una investigación o partimos de inmediatamente con el pie izquierdo en lo que es un proceso lleno de errores y anomalías? De inmediato se parte con el pie izquierdo. Lamentablemente hay estadística que indica, inclusive si ya pasamos las 72 horas en la búsqueda, el porcentaje para tener un resultado positivo baja considerablemente. Entonces es fundamental poder tener esta información y poder realizar el proceso de búsqueda de forma inmediata. Hay que considerar obviamente la geografía del lugar. Es un lugar aislado, donde evidentemente la policía, el cuartel policial no está muy cercano, pero indudablemente las primeras diligencias se tienen que hacer de inmediato. No es necesario esperar 48 horas como lo vimos en este caso. Carlos, acá nuevamente estamos ante un caso en donde la familia está en una incansable búsqueda. De hecho, ellos mismos han tomado protagonismo, han tenido que hacer diligencias por cuenta propia, están bastante inconformes en cómo ha trabajado la policía y las investigaciones acá en nuestro país, lo cual también nos da mucha tristeza que así sea. Ya vamos a estar con Cándida, la madre de Marco Roldán, para indagar y preguntarle un poco más acerca de esta situación. Pero como tú bien decías, Carlos, entender un poco cómo es este lugar, porque, a ver, lo más turístico, por así decirlo, familiar, es la zona de Pisco Elqui, donde hay un retén de policía, donde hay harto turismo, pero claro, hacia el cerro donde se desaparece Marco, acá en la localidad de Cochihuas, en el cerro Cancana, es un lugar bastante más inhóspito,
hábito, por así decirlo, mucho más natural, hay menos luz eléctrica, por ejemplo, hay menos accesos, es bastante más solitario, por lo tanto es un lugar aislado en donde claramente si ocurre un accidente o algo, la ayuda cuesta de inmediato que llegue. De hecho, esto nos abre de nuevo otra realidad en nuestro país, que es que hasta el día de hoy hay aproximadamente 4.800 casos abiertos en PDI sin resolver. A esto le sumamos también que por día se pierden más de 2 personas acá en Chile y lamentablemente el 7% de los casos todavía está sin resolver y Marco es uno de aquellos. Así que una situación lamentable, Lama. Yo no sé si tú conoces el lugar, ¿qué opinas del caso también? Yo conozco el lugar, lo que me... A ver, nos enfrentamos cada día martes a familias las cuales tienen que continuar las investigaciones por su parte, ya que nuestras policías lamentablemente no dan el ancho o dan abasto o no tienen los medios necesarios para poder llevarlas a cabo, que es lo que siento que pasa específicamente en esta zona del norte de nuestro país. Sin embargo, me llama profundamente la atención que la pérdida de un ciudadano extranjero, de un turista extranjero, en este caso argentino, pase tan desapercibido. ¿No sienten que una desaparición o una situación de este tipo podría conllevar algún tipo de problema bilateral entre ambos países? No sé, es como, recuerdo el caso de lo que pasó en Francia con Narumi era el nombre, Narumi. ¿no? Donde finalmente viene a nuestro país, la Corte de Apelaciones le da la posibilidad de extraditar a esta persona para que sea interrogada en Francia. Entonces, me parece que acá estamos frente a una situación bastante similar y creo que es bastante irresponsable de nuestra parte como chilenos no ser capaces de darle cierre y un fin, como lo espera la familia Roldán, al caso y sigamos entrampados en esto que durante 7 años tenemos una familia al otro lado de la cordillera tratando de encontrar a un ser querido. Yo sabes que solo quiero aportar con un punto, Salfate, porque recién estaba mostrando nuestra cámara, de hecho, me voy a adelantar un poquito tal vez, el afiche de búsqueda de Marco Roldán. Y hay algo que es clave en este afiche de búsqueda, que la familia dice, ayúdanos a terminar con el encubrimiento, impunidad y silencio. Lamentablemente yo creo que más allá de conflictos bilaterales nos estamos enfrentando nuevamente a un caso donde hay un silencio malicioso, Salfate, donde hay un silencio cómplice, donde, como lo vamos a ver más adelante, muchas personas incluso temen hablar de lo que posiblemente pueden saber de este caso. Claro. Absolutamente. Entonces, como es propio de este espacio, de este programa en particular, simplemente lo que vamos a hacer, y ya que contamos con la presencia que es experta en esta materia, como es Carlos Gutiérrez, vamos a tratar de entender un poco hacia dónde apuntan las mayores pistas. Recordemos un poco qué fue lo que sucedió. Nos vamos al inicio, ese día. Exacto. Hay que entender de que está este cerro Cancana, que se convierte en parte del objetivo, conquistarlo, llegar a la cumbre. Particularmente porque el joven que vemos en pantalla, ¿cierto?, es Marco Roldán, quería con su cámara fotográfica conseguir unas instantáneas. De hecho, Salfate, justamente ese día nosotros vamos a hacer mucho énfasis, porque es este 6 de enero del 2013. Ya Salfate nos estaba contando que este desafío, esta meta de llegar primero a hacer un viaje antes de los 30 años. Marco tenía 29 años, quería hacerlo antes de los 30, y él no subió solo. Él, de hecho, tenía un amigo que era argentino, también maestro, con el que viaja, y conocen a alguien que más adelante, y probablemente va a ser clave en esta historia, conocen a un ciudadano francés. Ellos 3 suben. Exacto. Frédéric Deltour es quien tú mencionas, el ciudadano francés, que es un patiperro, como diríamos en Chile. Es un viajero por el mundo. Un mochilero. Y al igual que como sucedió con este par de jóvenes argentinos, quedan completamente enamorados, y no es para menos. Cualquier persona que conozca este sector del Valle de Elqui es impresionante. Algunos hablan de que tiene ciertas conexiones, vibraciones espirituales, se hacen todo tipo incluso de rituales ahí de las primeras naciones. Entonces la verdad es que tiene un encanto propio y natural ese sector. Este cerro, para estos muchachos, representaba que existía a partir de su cumbre un paisaje insuperable para él poder sacar unas fotografías con una luz muy particular, que en el caso de Marco Roldán era lo que quería capturar. Entonces, en este día son los 3 los que inician, ¿cierto?, tratando de llegar hasta la punta de este cerro. Perfecto. Oliveira, el amigo de Marco, producto de su condición física y dado lo escarpado del terreno, en algún momento él dice, yo ya no puedo continuar, porque la verdad esto se me está haciendo un poco difícil,
Y la verdad es que después ya llegar hasta arriba y después sin que nos pille la tarde y luego la noche, ojo que eso es un error que cometen muchos jóvenes montañistas, que al no calcular bien, claro, el paisaje es muy lindo, digamos, mientras esté la luz del sol, pero allá, como hay muchos cerros, el atardecer puede venir mucho antes de lo esperado y bajar, ¿cierto?, por un lugar escarpado, por un lugar agreste, ya sin luz. La mejor recomendación es quedarse quieto, porque la verdad un accidente está ahí, digamos, muy latente. ¿Qué es lo que pasa? Sigue entonces, el francés con Marco siguen escalando, hasta que el francés en algún momento también dice: yo ya no puedo seguir subiendo más, por dos razones. La condición física no me acompaña y nos estamos quedando sin agua. Eso es lo que él comentaría más tarde a las policías. Y sin embargo Marco dice: yo sí puedo seguir y yo me arriesgo y quiero continuar hasta llegar a la punta de este cerro Cancana. Y para sacar las fotos, esa era su meta. Es sacar una foto muy importante con una luz muy en particular que él habían comentado que podía capturar solo desde la cumbre del cerro. Con su cámara que llevaba preparado, y que esta misión no se le debe quitar a nadie. Entendamos de que él, que quería recorrer el norte de nuestro país, que era una meta que él se había proyectado antes de cumplir los 30 años, tenía 29 en ese momento, la verdad es que quedó prendado, enamorado de este lugar que él visitó por última vez. Entonces, él sube, Marco Roldán sube solo, supuestamente, hasta que finalmente ven que el francés desiste y baja. Y ven que solamente él desciende por la montaña y a Marco no se le ve nunca más. Y solo días después, acuérdense que esto ocurre el 6 de enero, y no fue después de las pesquisas que el 24 de enero, acuérdense, se demoraron 2 días en avisar a la policía y solo el 24 de enero dan, obviamente, en un acantilado con su teléfono celular. ¿Qué pasa con eso? Que obviamente, Carlos, una vez más, caso cerrado. Al encontrar el celular es como si encontraran a la persona que es dueño de este aparato y dicen: tuvo un accidente. Y sin cuerpo, sin hallar a Marco, bastó encontrar el celular y dijeron: aquí lo que pasó es que él se cayó en alguna parte. Pareciera que lo habían resuelto de esa manera, ¿no? Volvemos a lo mismo, ya esto ocurrió hace 7 años atrás, vemos la ocurrencia y los estudios y los análisis que hacen las policías hasta el día de hoy y seguimos en lo mismo. Exactamente, en el día 24 de enero, es decir, un par de días después que él se extravía, encuentran el teléfono celular y lo encuentran en un pique minero que había en ese cerro. Y vemos que en la fotografía lo podemos observar, que es una zona muy desértica, muy compleja de escalar, pero aún así se encuentra este teléfono celular. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la policía, por qué las personas que están rastreando y buscando a Marco no continuaron más allá con esas revisiones? Esas son las primeras dudas que nos deberían dejar desde ese punto. Exactamente, ya encuentras una evidencia. Es decir, Marco subió este cerro, bajaron 2 de los amigos o el amigo más un conocido, pero faltó Marco. Y además encuentras el teléfono celular en este pique. Todo te indica que él está ahí, en esa zona, en ese lugar. Porque es un cerro. ¿Cómo se van a tardar más de 7 años en rastrear un cerro? Tienes tiempo transcurrido de sobra para saber si él efectivamente está ahí o lamentablemente su cuerpo fallecido se encuentra ahí. Entonces no sé realmente qué es lo que pasa con el rastreo, con las policías, el Ministerio Público, porque recordemos que las policías no se mandan solas, sino que el Ministerio Público es el que dicta las pericias o es el que dicta el proceso investigativo. ¿Qué ocurrió con eso? No lo sabemos aún. Carlos, hay hartos antecedentes que aquí empiezan a llamar mucho la atención. Una es que estos chicos habrían ingresado por un paso de un terreno privado, que no es un paso habilitado del mismo camping. Ahí tenemos un tema y también a saber qué fue lo que dijo el dueño de esa propiedad. Lo otro también es que justamente Jaime Rojo, su prefecto de PDI en ese entonces, dijo: no tuvimos los medios, no se nos asignaron los medios para poder realizar una búsqueda y una investigación como corresponde. O sea, ahí tenemos una institución que sí dice que efectivamente no cuentan con los medios para poder realizar sus labores como debieran hacerlo. Tenemos una gráfica que pasamos a revisar. Ahí estamos viendo, mira, dice: sobre la zona de desaparición y la búsqueda, el principal problema estuvo siempre en la zona donde se extravió esta persona. Se trata de un lugar bastante espeso, escarpado. Tal vez debíamos haber realizado el rastreo con más gente y medios y no tuvimos
a disposición esos medios. Ahí está entonces ¿Pero qué tan Jaime lejos está alguien de Rojo. su celular, digo yo? Perfecto. Entonces, Está pensando lo mismo. O sea, ¿1 kilómetro? Claro, Es una exageración. porque pero... al final, y eso es lo que te quería preguntar, Carlos, o sea, cuando una persona se desaparece en la montaña, que hemos tenido lamentablemente varios casos acá en Chile, algunos sí han sido encontrados con éxito, pero acá tenemos también otro antecedente, que el ciudadano francés era un tipo que sabía de montaña, o sea, era un montañista con cierta expertise, entonces también, ¿cómo no le pudo prestar ayuda a Marco? Pero bueno, eso ya no pasó, pero entrando al tema de la investigación, ¿cómo se realiza un proceso de búsqueda o cómo debiera realizarse una búsqueda a ver, yendo como al tema de los peritajes, Carlos, ¿cómo es ese proceder en ese sentido en terrenos como ese? Sí, a mí me llama mucho la atención las declaraciones de este subprefecto, que vemos que la policía, en base a estas declaraciones por supuesto, tiene toda la intención de poder realizar el trabajo y tiene todas las ganas de hacerlo, pero él habla de falta de recursos. Si el Ministerio Público ordena que la policía tiene que tener helicópteros o más personal, la policía tiene que cumplir esa orden. Entonces, es ahí donde vemos que es el proceso investigativo en la parte que se trunca, que sería en este caso el Ministerio Público. Perdón, entonces, Carlos, pero yo entiendo que lo que estás diciendo, lo dice el Ministerio Público, tiene que ser la búsqueda, perfecto, está la intención de hacerla. Pero ¿quién entrega los medios? Porque también en la declaración él hablaba que no tenían los medios necesarios. Tiene que haber una inyección monetaria o entregar algún tipo de herramientas para que puedan realizar la búsqueda, ¿no? Exactamente, pero lo que pasa es que si el Ministerio Público le entrega la orden a la Policía de Investigaciones y dice, yo necesito que rastreen en este cerro completo, la Policía de Investigaciones tiene que agotar todos los medios para cumplir esa orden que está dando el Ministerio Público. Entonces, eso es lo que tiene que saberse, si es que realmente existió una orden así de amplia por parte del Ministerio Público o el Ministerio Público solamente ordenó que se hiciera un rastreo nomás por el lugar, porque al parecer eso fue lo que se hizo. Y yendo a la pregunta que me hizo Monty, lo que debería haberse hecho en este caso es cuadricular la zona, cuadricular el cerro y generar estas cuadrículas de diferentes tamaños independientes, y hacer una búsqueda exhaustiva en cada una de ellas. Y decir, ok, la cuadrícula 1 se buscó, se revisó exhaustivamente, no hay nada, se descarta. La número 2 se descarta y así sucesivamente. Y es la única forma que podemos descartar completamente ese cerro. Pero hay que hacer esa búsqueda exhaustiva, paso a paso. No es de un día para otro. No se va a tardar una semana. Puede que tarde meses, pero hay que hacerlo. Estamos hablando del caso de Marco Roldán. Vamos a ver pistas y diligencias tardías, porque eso es lo que marca justamente esta historia, lo dice nuestra voz en off. Pistas y diligencias tardías. A mí me van a perdonar un poco, chiquillos. Me parece que podemos pasar eternamente y años discutiendo entre si el Ministerio Público da la orden o no la da. Hemos comprobado en todos los martes policiales que efectivamente da lo mismo si estás en la capital o en otro sector. Nunca está la orden, nunca hay plata, siempre faltan carabineros para que ayuden, siempre falta oficial de PDI, qué sé yo. Pero me da la sensación, Salfati, no sé si lo compartes conmigo, de que cuando uno habla en estas zonas que son mucho más rurales, mucho más pueblo, pareciera ser que la ley del más fuerte, que la ley del lejano oeste de alguna forma se hace sentir. Pareciera ser que más allá del Ministerio Público, más allá de la policía, hay algo, hay un invento, un terrateniente, un capataz, un dueño de fondo, un patrón de fondo, como se conoce antiguamente, y que esas son las órdenes que se terminan cumpliendo, más allá de las del Ministerio Público o la ley de investigación. Claro, la ley de otro. La ley del día a día. Aquí es cuando nosotros como programas nos diferenciamos de los demás porque dejamos de pisar huevos y simplemente con respecto a aquello que acaba de mencionar Michael y al inicio de este programa, en donde parece que aquí también hay poderes que amordazan, digamos, el testimonio de otras personas que pareciera que tienen este cuento mucho más claro que incluso la propia policía, si es que ella en el lugar también no tienen alguna idea clara de qué es lo que puede haber ocurrido y que se sienten de manos atados o amordazados precisamente y que no pueden ir más allá porque los poderes se hacen sentir. Finalmente estamos hablando de lugares que como dicen los chilenos, pareciera que es donde el diablo perdió el poncho, y donde el que tiene más metros cuadrados de tierra parece ser el dueño del lugar, y que parece en algunos casos estar incluso hasta sobre la ley. Me gustaría convocar acá las palabras de Luis Roldán, padre de Marco, en donde él comienza, donde dice el hermano, entonces,
Perdón, el papá sí se llama Luis Roldán, y él dice que él comienza a estudiar con respecto a cómo es una investigación policial acá y cuáles son los protocolos en Chile. Haciendo la pega. Una vez más. Otra la persona. familia. Y él se da cuenta, algo que Carlos Gutiérrez nos enseñó el primer día que sentó con nosotros, donde dice que las primeras 24, 48 y luego ya cuando mucho 72 horas son vitales para encontrar la verdad, y de ahí comienza a huir. Y dice, abro comillas, a más de 30 días, ojo con esto, recién resguardaron la zona y comenzaron a buscar por otro lado. Para que usted entienda, en la casa es que siendo esto la escena de una desaparición y por tanto de una presunta desgracia, la gente y los turistas se paseaban como Pedro por su casa, pudiendo entorpecer cualquier tipo de investigación seria. Y aquí sí, hablo con el hermano de Marco, Iván Roldán, donde él dice lo siguiente. Tenemos la siguiente gráfica para poder entender esto. Por favor, Carlos, y ya te voy a emplazar. Dice, el último que lo habría visto, a su hermano, fue el francés, que conocieron el día antes, quien lo dejó solo, ya que, según él, Marco subió con el propósito de llegar hasta la cima y sacar una foto, como explicábamos. Continúa. Además, el dueño del predio por donde se accede al cerro construyó varias cosas en el sector y nadie ha dicho nada. Hubo bastante movimiento de tierra y piedras, pero a nadie le importó. Quien habla esta vez es el hermano del joven desaparecido, Iván Roldán. Carlos, una vez Margarito Arrojo dijo en este programa, cuando algo que a vista de los hechos parece, por el sentido común, sin ser experto, como un caso resuelto, como que hay un mínimo de personas involucradas en algo y que por lo tanto el culpable tiene que estar entre ese grupo precisamente, la única posibilidad que no se llegue de inmediato y en corto plazo a la verdad es porque hay alguien que está o entorpeciendo o alguien que finalmente se siente por sobre el sistema de la ley de justicia, al menos en este país. ¿Están así? Así es, muchas veces pasan esas cosas y lo vemos nuevamente en este caso. Sabemos que hay una persona que fue la última que vio con vida a Marco. Claro. Él subió el cerro con él, un turista francés, y está identificado. ¿Se le tomó declaración? ¿Participó en la investigación? No lo sabemos. Lo vamos a ver más adelante. Pero además, sabemos que hay una persona que fue muy cercana al lugar donde se extravía Marco y comienza a realizar estas construcciones. Y dice, construyó varias cosas en el sector. ¿Alguien perició esos lugares? Me acuerdo mucho del caso Matute, cuando destrozaron y destruyeron la escena del crimen. ¿Alguien perició ese lugar? Puede haber habido algo ahí y por algo realizaron esa construcción. Claro, esa construcción estaba prevista de antes. ¿Están los permisos? Tampoco se sabe o tampoco está en la carpeta investigativa. Pero lo más importante también es lo que habla el padre de Marco. No hubo protección de la escena del crimen. Hay una desaparición y siguieron pasando los turistas y me imagino que a lo menos le pudieron haber dicho a la gente que estaba accediendo al cerro, oye, ¿sabes que hay alguien desaparecido? Si ustedes lo ven, por favor, avísenos. No, tampoco, la familia dice que tampoco eso ocurrió. Entonces, se informó a las autoridades, se empezó el proceso investigativo, pero nunca se aisló la escena del crimen o el lugar de desaparición de Marco, el último lugar donde fue visto. Entonces, empezamos nuevamente mal con todas las cosas. Y es lamentable porque tenemos también todavía muy reciente en la memoria otro caso que es el de Kurt Martinson, desaparecido en Atacama el 2014, hasta el día de hoy no se sabe nada de él. Y otro caso que comentamos hace poquito, el de Erika Hagan, esta profesora norteamericana que vino a Chile a dar unas clases al sur de nuestro país y fue brutalmente asesinada. Ahí tenemos, hago esta referencia de ambos casos porque uno tiene que ver con una desaparición en el norte de Chile y el otro tiene que ver con una ciudadana extranjera donde los familiares tuvieron que también hacerse cargo y parte de la investigación para poder reabrir el caso y llegar a la justicia. Son cosas que ya lamentablemente estamos viendo con mucha frecuencia en Chile y no queremos que estas situaciones sigan pasando en nuestro país. Así es, por eso como programa nos hacemos cargo de contarte todas las verdades que están alrededor de este caso. Ya viene, en instantes vamos a conversar con Cándida, la madre de Marco Roldán. Cándida en exclusiva habla con Así Somos, nos comenta estos 7 años justamente de dolor, estos 7 años donde ellos sienten que hay silencio cómplice, donde ellos sienten que hay personas que saben la verdad y que no la han querido contar. Y además, Salfate,
el misterio del francés. ¿Quién es este misterioso francés? ¿Por qué recién a los 4 meses de ocurrido todo esto, recién ahí se le tomó una declaración formal? ¿Por qué a los días de la desaparición de Marco Roldán, este francés se va como si nada del país? Abandonó el país. ¿Por qué no se le pidió que se quedara? ¿Por qué no quiso subir al cerro nuevamente a la búsqueda de Marco? Todo eso y mucho más en este martes policial de Así Somos, después de una pequeña pausa. No te vayas. Martes policial. Así somos. Martes policial. Es momento de indagar en este misterioso ciudadano francés que acompañó a Marco, que fue la última persona, hasta lo que entendemos, de verlo con vida. Incluso hasta lo que se entiende, autor de una de las últimas fotografías que tenemos de él. Estamos hablando de este hombre que, para que se entienda, si bien el día 3, 6, él desaparece, luego 2 días después se le avisa a la familia, el 24 encuentran el celular, mucho antes de una semana, el 9 de enero, al francés se le permite abandonar el país. No se le hace ningún cuestionamiento, dado la importancia como testigo del último acompañante de Marco Roldán. Aún así, este hombre comienza a demostrar algunos comportamientos que por lo menos llaman la atención. Cuando él baja, cuando él en su historia, en su cuento, dice que él no siguió acompañando a Marco porque no se sentía en condiciones físicas, porque temía que se podían quedar sin agua, no sé qué tan grave podía ser, no sé cuántas horas serían. Finalmente él regresa y cuando no se sabe más de Marco, al otro día el amigo de Marco le dice, cuéntanos qué pasó, vamos a buscarlo, y él le dice 2 cosas que por lo menos parecen sospechosas. La primera, dice que él se siente sin ánimo. ¿Ya? Está cansado. O sea, está deprimido, por así decir. Y segundo, es que feliz lo acompañaría, que se podría hacer las ganas, el ánimo, pero que no tiene el calzado propicio para subir al cerro. ¿Y con qué subió? Y estamos hablando de finalmente un montañista que, digamos, tiene bastante experiencia y que el día anterior había subido. ¿Sabes qué? Me quiero detener ahí. A ver, estamos hablando de una persona que conoce de montañismo, primero. Claro. Yo, que no he subido un cerro en mi vida, tengo una sola cosa clara. Algo que no te puede faltar cuando estás subiendo un cerro es agua. Y si tú estás viendo que la cantidad de agua que hay no alcanza para llegar hasta la cima, no dejas que la persona que te acompañe, que posiblemente tenga menos experiencia que tú, continúe. Primero. Ajá. Segundo, me es llamativo lo que tú decías, que está sin ánimo. Él acompaña el día 8 al amigo de Marco, que no recuerdo su nombre en este momento, a poner la constancia de que había una persona desaparecida. Sin embargo, el día 9 él se va. A mí, más que parecerme que una persona que huye, tratando de ponernos en el caso de que hubiese ocurrido acá un homicidio, me parece que la situación del francés es distinta. Y tengo la sensación que el francés es un testigo ocular de lo que pasó ese día. ¿Y que huye para salvarse él? A mí me parece que él quiso escapar de una situación que era bastante incómoda. No sé qué podrá opinar Carlos, voy a repetir el punto. Creo que él vio lo que pasó, él sabe lo que ocurrió, por algo acompaña a la persona a poner por presunta desgracia. Sin embargo, sabiendo lo que podía venir hacia adelante, el día 9 decide dejar el país y tratar de dejar este episodio. Y lo dejan abandonar el país. No sé, Carlos, eso es. Eso es lo que me llama la atención. ¿Lo dejan abandonar por falta de pruebas o lo dejan abandonar porque sí, nada más? No, lo que pasa es que, a ver, hay una investigación abierta, hay una persona desaparecida y la última persona, el último testigo que vio a Mike con vida a esta víctima, a Marco, se va del país y él se suponía que no tenía que dejar el país. Obvio. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio Público? ¿Por qué no pidieron una orden de arraigo para que el tipo no saliera? A lo mejor fue testigo de algo. Él no le alcanzaron ni siquiera a tomar declaraciones. Entonces, ¿de qué investigación estamos hablando? De verdad que aquí queda todo claro que las cosas, de nuevo, no se hicieron bien. Nos jactamos muchas veces de tener a lo mejor un buen sistema, pero aquí nos damos cuenta de errores básicos, garrafales, que no estamos conversando nosotros, que es solo sentido común. Y la familia tiene que estudiar, la familia tiene que ver esto. Y además quedamos en ridículo como país en el extranjero. Eso es lo más triste todavía. Con un ciudadano francés que se ríe de todos nosotros y además de una víctima
de nacionalidad argentina, que la familia tiene que estar haciendo todo el trabajo por las instituciones que se supone que tienen que funcionar acá en el país. Un ciudadano francés, Carlos, ya lo decías tú, que recién a los 4 meses aproximadamente da una declaración formal, ya estando fuera de nuestro país, básicamente. Uno de los medios que más se ha hecho cargo de este caso, que hay que decirlo, mediáticamente ha tenido poca injerencia en los medios nacionales, nosotros lo estamos hablando, bueno, y un medio es El Día, justamente, un diario que ha hecho muchas entrevistas, mucho trabajo en respecto a eso, y ellos accedieron a parte de las declaraciones de este ciudadano francés, que la pasamos a revisar ahora, por favor, con la gráfica, que dice: no teníamos más agua, era difícil continuar así. Él, refiriéndose a Marco, me dijo que quería seguir. Aunque le manifesté que bajara conmigo, él se negó porque quería sacar unas fotos. Me indicó que me quedara tranquilo, que todo estaría bien. A mí me pasa con estas declaraciones, a diferencia de lo que decía Lama, yo hasta este punto, lo voy a decir, sin pelos en la lengua, no lo veo sospechoso. No lo veo sospechoso porque, a ver, es una persona que conoció a Marco el día anterior, no hay probablemente un lazo afectivo de por medio, no hay probablemente una obligación de, no, pues compadre, si tú querés seguir, bueno, yo me voy. Pero me parece que sabe más de lo que dice, que es lo que dice la... Es que sabéis que a mí me parece sospechoso por 2 cosas. Primero, y me parece que es muy similar al caso del carabinero que empujó al niño de 16 años. No solamente eres culpable por lo que haces, también por lo que dejas de hacer. Sí, en este caso el carabinero es culpable, esta es pasada mía, es culpable a mi juicio por no prestarle auxilio, por no prestarle ayuda. Sí, en este caso el francés se me transforma en culpable, y repito, son declaraciones mías, nada tiene que ver con el programa, se me transforma en culpable porque se va. Porque se va culpable o cómplice. O y quizás además, está amenazado, no sé, pero es que no lo quiero descartar. Y además uno dice, no hay un lazo afectivo, pero después se encuentra un montón de fotografías que habría sacado justamente este ciudadano francés Salfate, pero solo a Marco. Es que a mí... No, Carlos, por favor, no al amigo. Entonces, uno podría decir, oye, a lo mejor existía una especie de obsesión o un lazo de parte del francés malentendido hacia Marco. Eso también son... Es que a mí me llama la atención, por ejemplo, cosas que él dijo. No voy a ir a buscar a Marco porque estoy cansado. Perfecto, puede estar cansado. Pero dijo, no voy a ir a buscarlo porque no tengo zapatos. O sea, ¿de quién me estás hablando? Eres un escalador profesional, vas subiendo un montón de montañas alrededor del mundo y no tienes zapatos. Y el día anterior o 2 días antes lo subiste. Entonces, no entiendo. Esas son las cosas que no me cuadran. Claro, y un poco la teoría que planteaban ustedes dos, hoy día uno no sabe, en verdad, con quién se cruza en el camino. Pudo haber sido un ciudadano que efectivamente andaba patiperreando por el mundo, le llamó la atención este lugar. Ojo, este lugar, como les decía anteriormente, al ser mucho más natural, más rural, llama a la aventura, llama a la gente que es más joven, que es más arriesgada, que de repente quiere probar cosas nuevas, quiere irse como en experiencias, no sé, medias conectadas con la naturaleza, usted interprételo como quiera. Entonces, al final, tú no sabes si efectivamente este ciudadano andaba un poco, entre comillas, de cacería para poder buscar a alguien con quien pasar una noche, con quien pasar un buen rato o simplemente subir la montaña. Eso no lo sabemos, pero al escaparse este sujeto por el paso de Chacayuta en Arica de una forma rauda, claramente uno queda con la duda si efectivamente este sujeto francés tenía la intención de solamente acompañarlos a subir el cerro o no. Sobre todo porque después se encuentra una foto, Salfate, que es bastante decidora. Acuérdense que este francés está en todo momento acompañado, en lo que se puede entender, con un mismo grado de vínculo de amistad reciente, instantánea. Muy recién. Pero sin embargo, en su cámara solo se pueden encontrar fotos de Marco. O sea, es como... Y no una, Salfate, muchas. Muchísimas. Hay toda una colección con respecto al joven desaparecido. Y la verdad es que, a ver, no sé si obsesión es la palabra correcta, pero claramente a él le interesaba retratarlo a Marco. Claro. No así, digamos, a Olivera. Entonces, aquí es... A ver, ¿por qué menciono esto? Sería demasiado aventurado tratar de sacar cualquier hipótesis. Sin duda. Pero sí estamos hablando de que la persona que abandona el país tiene una colección de fotografías de un joven que desapareció. Claro. Y que parecen inundar y llenar, digamos, las capacidades de la cámara fotográfica que él porta. Y fue el último que lo vio. Y que, sin embargo, pese a ese inusitado interés por el muchacho, desaparecido de 29 años, finalmente él dice que está
particular y extrañamente cansado al día siguiente, cuando finalmente él decide desistir porque el cuerpo no le da y irse a descansar toda la noche. Y por otra parte, como decía Carlos, anuncia de que él no tiene los calzados para la ocasión, cosa que sí los tenía hace 24 horas atrás. Entonces, eso a mí me amerita, digamos, que por lo menos habría que hacer un interrogatorio más profundo. Señor director, ¿podemos ver esa fotografía? Que es obviamente la que marca. Ahí lo estamos viendo. Oye, ¿cierto? Esa es una de todas las fotografías. De hecho, es la que usa la familia. Es la última que entendemos que está Sí. dentro de la secuencia. Y es la que usa la familia en la ficha de búsqueda, Claro. además que tenemos nosotros en nuestro estudio. Ojo, acá no es antojadizo que Salfate esté recalcando el tema de las variadas fotografías en poder de este ciudadano francés. Nosotros lo tomamos también porque a la familia también le llama la atención. Claro. De hecho, es Luis Marco, el padre, Luis Roldán, perdón, el padre de Marco, quien hace énfasis en distintos medios hablando de esta serie de fotografías que le encuentran. Claro. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia a lo mejor de viajar solo en algún momento. Yo viajé solo a Machu Picchu. También subí con una ciudadana uruguaya que me encontré ahí y yo no tenía mi celular lleno de fotos de ella. Ni ella mía. extraño. Que eso extraño. es. Una cosa es que tú tengáis una foto porque se la vas a enviar, no tienes su cámara ahí. Y otra cosa es que hay una sesión completa de fotografía de una persona que está desaparecida. A mí me parece que hay un punto ahí a indagar. Ahora, Carlos, te pregunto, esta declaración que le tomaron 4 meses después a través de Skype al francés, ¿sirve de algo? Me refiero a la distancia, porque me parece que cuando tienes una persona que es la última que vio con vida a Marco, tengo la sensación de que cuando están frente a frente, tienes más posibilidades de quebrarlo tratando de buscar la verdad. A diferencia de este muro invisible virtual que te da la lejanía de hacerlo por Skype. No sé si piensas como yo. Sí, claramente. Evidentemente, el tener a una persona enfrente y la presión de la policía, el tenerlo en un interrogatorio, obviamente es totalmente diferente hacerlo por Skype o hacerlo de forma presencial. Lo raro acá, como muy bien lo dijeron ustedes, son las fotografías. Y lo importante de esa fotografía que vimos anteriormente con Marco en el cerro es que es la última foto que hay de Marco. Entonces esa fotografía nos entrega mucha información. El último lugar donde él estuvo o donde hay registro donde él estuvo, saber con qué prendas de vestir estaba, esa es la fotografía, ahí la estamos viendo. Sí. Sabemos que no está con prendas de vestir adecuadas para pasar una noche, por ejemplo, en el cerro. Está con short, con polera. Entonces, es muy importante la ubicación de esa fotografía y el por qué pasó después de esa foto. Entonces, eso es lo que tuvieron que haber interrogado al último y al único testigo de haber visto a Marco en el momento de que se hizo la denuncia. De verdad, es una falencia enorme eso, pero esa es la fotografía fundamental. Es de ahí donde se inicia y donde se debería haber iniciado el proceso de investigación y de búsqueda, evidentemente, de Marco. Además, Carlos, ¿sabes qué? Nunca han querido decir cuál era realmente la distancia o cuál es la geolocalización que hay entre esa foto y la localización del teléfono de Marco. Claro. Y que él parece, un poco lo que alcanzo a distinguir, celosamente, que era su misión personal, que era fotografiar desde la cima de este cerro, su cámara fotográfica, en donde una cosa es que se pierde el teléfono. Generalmente cabe suponer de que uno nunca está tan lejos de su aparato telefónico, pero la cámara particularmente, y esa cámara después va a aparecer, y ojo, porque ahí la tienen en las manos. Entonces, vamos a llegar a ese punto, pero ojo con lo siguiente. De aquí en adelante comienza a haber una cantidad de pistas que comienzan a entregarle a la policía y a la familia, que se le vio en Ecuador, que se le vio en Arica, que se le vio en otro país, y que Marco comienza a aparecer en distintos lugares, algo que no es tan raro, ¿cierto? Pero que siempre me he preguntado yo si es la excesiva, una apasionada gana de querer ayudar o a veces de querer despistar. Exacto. El caso es que tras 5 años de la desaparición, en abril del año 2018, se conoce por fin, recién, que existiría un imputado por el caso llamado a declarar a la Fiscalía. ¿Quién es ese imputado? A propósito de las pesquisas que hace la familia de Marco, que hacen junto a un abogado y que en donde ya producto de estas presiones comienzan obviamente a declarar en calidad de imputado a uno de los dueños del camping Río Mágico de Cochihuás. Por primera vez, finalmente se acercan, el círculo se concentra
en esta persona con quien habían tenido un diálogo no muy simpático el mismo día de la desaparición. Escuchemos, por favor, las declaraciones de Luis Roldán, precisamente a propósito de ese único imputado en el año 2018. Buenos días, sí, mira, esto fue ayer, una reunión que estuvo mi esposa Candy, que está todo el tiempo en Chile. La llamó el fiscal para confirmarle algo que venía siendo tenido en cuenta por la fiscalía. Hubo una investigación alrededor de la casa, digamos, de este señor, y hay suficientes indicios para que el fiscal tomara esa decisión. Esto fue ayer en una reunión muy larga que tuvo mi esposa con el fiscal. Digamos que esta imputación ya lo circunscribe como principal sospechoso por la desaparición de Marco. Sí, él sería el principal sospechoso, donde hay una carátula que, bueno, el doctor Nagy, que nos ayuda en esto, técnicamente te lo va a explicar mejor, pero desde hace un tiempo que él está, digamos, sospechado y hay muchos indicios que llevan a él. Esto es muy triste, pero llevamos más de 5 años con esto, parece mentira. Se ha dado tantas vueltas con el tema y desde el último tiempo, de los últimos 2 años, por decirte que él está siempre, la justicia está detrás de él para todos esos indicios y todas esas contradicciones, hasta una cámara que apareció en una camioneta de él que era de Marco, que no supieron explicarla. Bueno, ya, o sea, ahí lo dice Luis, ahí lo dice una cámara, o sea, la cámara de Marco, esa cámara que justamente Salfate decía, ojo, es la cámara con la que va a sacar la fotografía, la cámara que tiene en sus manos, en la última fotografía, en el último registro que tenemos de Marco, esa cámara no apareció en un acantilado, no apareció en un cerro, claro, no apareció con algún tipo de desperfecto, apareció en poder del dueño del camping de Río Mágico. Claro. Me parece que eso por lo menos tiene que ser clave para empezar a investigar. Justamente es el único sospechoso hasta el momento. Luis se sigue refiriendo a esta cámara, también se refiere al cruce de palabras entre el dueño del camping Río Mágico y Marco Roldán. Revisemos el siguiente video. Una cámara de fotos que es con la que subió Marco al cerro. Sí, sí, una cámara. ¿Y esa apareció en qué sector? Esa apareció en una camioneta de esta familia Ahumada. Candy en su oportunidad la encontró y sin pensar mal de esta gente se la entregó a la mamá de este señor Hernán Ahumada y ella dice que era de un sobrino. Cuando al tiempo le llamamos a declarar porque Candy se lo expresó al fiscal, ella lo negó y ahora lo están, digamos, diciendo que sí, que la cámara existió, pero que no se la dio a ella sino a una hermana, esa hermana ahora se niega, entonces en definitiva la cámara existió. Bien, Marco, su hijo, ¿tuvo algún contacto previo a la subida al cerro con esta familia, con el dueño del camping precisamente? Se especuló con que había habido una discusión en aquel entonces. Sí, en realidad no hemos podido corroborar eso. En realidad la persona que estuvo en contacto ahí permanente en esa etapa es Mario Olivera, que es el amigo de Marco con quien hizo el viaje, pero no hemos podido confirmar eso. Aparentemente, digamos, él tuvo acceso en alguna oportunidad al camping y quizás ahí lo han conocido, porque este señor es dueño de un camping muy grande ahí en la zona. Que está emplazado en la base de este cerro que escaló su hijo. Sí, exactamente. Forma parte de este predio que este señor es el propietario, que son 6.000 hectáreas, ¿no? Donde está justo el cerro que escala Marcos. Ya, a mí me parece que quedó bastante claro. Pongámonos el caso de que... Hay que dar mucha explicación. Claro, es que pongámonos el caso de que esto realmente fuera un accidente. Que el francés no lo quiere seguir acompañando, se va y Marco tiene un accidente. Si eso fuera así, claro, estaría la cámara junto al celular, claro, y posiblemente destrozada y posiblemente el cuerpo o una persona herida junto a esos elementos. Por lo cual, el hecho de que aparezca la cámara en otro lugar ya te indica que esto no es una persona que está extraviada, sino que acá hay gato completamente encerrado. Sin embargo, me parece que las declaraciones que hace el papá de Marco son bastante interesantes y me es llamativo que él no pueda corroborar si hubo una discusión o no con la persona que es dueña de este camping. Sí. Eso me es bastante llamativo, no poder corroborarlo, tomando en cuenta que la familia de Marcos estuvo bastantes meses pernoctando ahí en búsqueda de su hijo. Entonces, me parece que acá las piezas del puzzle no es que falten, sino que hay algunas piezas que a la mala la han modificado para que este puzzle vaya cada vez agarrando otro tipo de color y sabor.
Y a continuación seguimos revisando esta historia porque vamos a hablar en exclusiva con Cándida Guzmán. Ella es la madre de Marco Roldán. Nosotros podemos hablar de este caso, a nosotros nos indigna sin lugar a dudas, nos indigna la poca investigación, la mala investigación. Pero ¿qué es lo que pasa con una madre que lleva 7 años buscando a su hijo? Con una madre que siente que hay silencio de por medio, con una madre que siente que hay voces más poderosas de alguna forma, Salfate, que están ocultando el paradero de su hijo. Queremos conocer la verdad, ellos quieren conocer la verdad, para eso Cándida tiene la generosidad de conversar con nosotros. Vamos a hablar desde la verdad de una mamá. Absolutamente. Vamos a aprovechar de preguntarle también a Cándida, madre de Marco Roldán, si así como toda la gran cantidad de huestes de periodistas que fueron al pueblo de Cochihuás para tratar de averiguar, hacer un reportaje con respecto a este caso, finalmente la conclusión de todo fue una sola. El pueblo, al parecer, sabe algo, pero tiene miedo. Cochihuás tiene miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a quién? Eso vamos a tratar de dilucidarlo a la vuelta de esta breve pausa comercial. No se vaya. Martes Policial. Sobre este caso que lo conversábamos en comerciales, fue lamentablemente tan poco mediático, y nosotros hemos visto que los martes la presión de la prensa es la que genera a veces que se llegue a la verdad. Lo hemos anunciado durante todo el capítulo, Salfate, tenemos justamente un contacto exclusivo con Cándida Guzmán, la madre de Marco Roldán. Cándida, primero agradecerte y darte la bienvenida a Así Somos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por esta oportunidad. Gracias a ti, Cándida, por aceptar esta conversación. Tenemos muchas inquietudes, todo. Yo solo quiero partir preguntándote cómo has vivido estos 7 años en que ustedes no han dejado ni un día la búsqueda de tu hijo. Mira, de verdad, no tengo palabras para expresarte lo que significa todo este tiempo, todos estos años sin Marcos y sin poder saber absolutamente nada de él. La angustia que se vive, el dolor, la incertidumbre. Bueno, realmente, ¿qué te podría decir? No es vida, prácticamente. Es el hecho de estar siempre pendiente de qué más podemos hacer para encontrar algo que nos lleve a saber qué pasó con Marco. Sí, seguro que debe ser una situación muy angustiante porque todos los días es una nueva oportunidad de encontrar una pista o de tener una nueva noticia acerca de su hijo, Cándida. Quiero saber, ¿cómo se enteraron ustedes de que esto había ocurrido? ¿En qué momento? ¿Después de cuánto tiempo? ¿Quién los contacta? ¿Cómo fue ese momento, Cándida? Bueno, eso nos enteramos porque Mario Olivera, el chico que viajaba con Marco, su amigo, claro, nos llamó el día martes por teléfono para avisar que Marco había subido al cerro y que a partir de ahí no lo pudieron encontrar y no sabían nada de él. Entonces, bueno, nosotros inmediatamente, esa misma tarde, emprendimos viaje. Bueno, llegamos el día miércoles porque llegamos a la frontera y el paso estaba cerrado, que cierran a las 6 de la tarde por Aguas Negras y bueno, lamentablemente tuvimos que pasar toda la noche ahí esperando hasta el día siguiente para poder llegar a Cochihuás. Perfecto. Cándida, nosotros sabemos que la primera gran molestia es que a ustedes se le avisa con tardanza. Se demoran al menos un par de días de hacerles llegar la noticia de que su hijo estaba desaparecido. Sin embargo, sí, más allá de eso, me gustaría consultarle qué sintió, más que pensó, qué sintió usted que había pasado con su hijo. Mira, la verdad que cuando nosotros llegamos a Cochihuás, yo lo que esperaba era encontrar a su
compañero de excursión, que era el francés, y preguntarle qué había pasado con Marco, dónde quedó Marco, y que nos diera alguna explicación que pudiera ayudarnos a encontrar rápidamente a Marco. Vimos un gran despliegue de gente, de personas, pero mala, digamos, de organización creo que era muy poca. Nos dio la impresión de que no sabían qué hacer, de que estaban ante una disyuntiva de decir dónde buscar a Marco, porque no se tomaron todas las precauciones del caso, el hecho de a lo mejor acordonar la zona, de tomar huellas, que fue lo que nos tiene ahora sin saber absolutamente nada de Marco, fue ese gran error que de primer momento decir no tomar al menos las huellas, a ver si Marco en realidad quedó en el cerro o bajó con el francés. Claro. Exacto. Era fundamental, eso era lo que nos podría haber llevado a decir no estar enfocado en un cerro que no sabemos en realidad si Marco quedó ahí o no. Claro. Carlos tiene una pregunta para ti también, Cándida. Sí, señora Cándida, qué gusto saludarla. Siempre hablamos por teléfono. ¿Cómo está? Sí, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy nuevamente, acá en nuestro programa. Gracias, gran ayuda. No hay problema. Quería preguntarle, ¿usted pudo hablar con Marco el día anterior o el mismo día antes, cuando él estaba subiendo el cerro, cuando él iba a subir, le comentó algo en relación a este viaje? No, en realidad yo hablé como 4 días antes con Marco. Ese día yo, de verdad, él me llamó un día, creo que fue el día viernes. Yo estaba en la calle, no alcancé a llegar y habló mi hijo menor, habló con él, pero yo lamentablemente no alcancé a llegar porque ellos bajaban a Monte Grande a hablar por teléfono de una librería que había ahí, que tenía la única punto que ellos podían comunicarse era de ahí. Entonces, claro, tenían un tiempo limitado, que ahí también cerraban temprano, entonces, no alcancé, la verdad, a llegar. Pero nosotros teníamos ya acordado de que en esos días nos íbamos a encontrar porque ellos estaban en ese momento todavía en Cochihuá esperando que le pagaran un trabajo que habían hecho de la colocación de los fuegos artificiales para el 31. Ajá. Ahí en Pisco y salir de la zona para encontrarnos y seguir viaje. Íbamos a pasar esas vacaciones juntos en Perú y luego ellos iban a seguir su viaje y nosotros regresamos a Córdoba. Señora Cándida, respecto a lo mismo que tiene que ver con el contacto con su hijo, yo podría entender que en un viaje como el que él realizaba durante muchos días, tomando en cuenta los lugares aislados que visitó, era difícil contactarse. Sin embargo, me es bastante llamativo esta información respecto a que ustedes recibieron el 2014, si no me equivoco, que lo habían visto en Ecuador. No sé si estoy bien, ¿alguien me puede apoyar? Distintas zonas, le digo. En distintas zonas, en Iquique también, en el norte de Chile. Y para ser sinceros, tanto tiempo después de su desaparición, y una madre como usted que tenía contacto con él, me imagino que este tipo de información no le dieron la relevancia que tenía. A mi parecer, al menos, me parece que son voladores de luces o tratando de entorpecer la investigación para llevarla a otro lugar y salir de lo que pasó en Elqui. ¿Qué opinión tiene usted respecto a eso? Sí, posiblemente. Pero ustedes saben que yo como madre no podía quedarme con la duda. Claro. Entonces, no, en realidad no podía. Entonces viajé. Mi esposo viajó al norte, yo viajé a Perú, fui hasta Ecuador, hasta Montañita,
Claro. Con uno de mis hijos, de mi otro hijo que me acompañó. Pero bueno, la cuestión es que, decir, Marco, yo sabía que Marco irse por voluntad propia no lo iba a hacer sin decirme. Claro. ¿Por qué escaparse? ¿Por qué querer desaparecer? No tenía ningún sentido porque la relación nuestra era muy buena. Entonces, que íbamos a ir de vacaciones juntos, él estaba feliz con eso. Me dice Mario, me contaba de que él estaba feliz esperando de llegar el momento de encontrarnos, pasar estas vacaciones juntos, luego ellos seguir su viaje y nosotros regresar. Sí, nosotros también pensamos en algún modo, no a lo mejor en ese momento, sino que, bueno, pensando que tal vez a Marco le podría haber pasado tal vez un accidente, que estuviera, no sé, sin memoria, que pudiera en realidad ser verdad que estuviera por algún motivo, por algún caso. Entonces, nunca se sabe qué puede pasar. Exacto. Así es. Entonces, obviamente viajamos a constatar todo eso. En realidad encontramos a un chico muy parecido a él con la chica que nos dijeron que estaba. Entonces, bueno, esas cosas. Mi esposo también, por otras informaciones, viajó al norte, fue hasta Perú, hasta Bolivia. Claro. Y bueno, volvió enfermo porque todo el viaje tan largo, todo lo que caminó, todo lo que anduvo, todo lo que sufrió. Entonces, bueno, la verdad que volvió bastante mal, pero nada, en realidad nada. También se habló de un pastor que también supuestamente había viajado juntos hasta la frontera con distintas pistas que en el fondo, señora Candía, que no llegaban a buen puerto, pero que ustedes como familia las fueron explorando en distintas situaciones. Eso es también lo que da rabia. Claro, en el fondo, las familias tengan que invertir el dinero, tengan que ir ese viaje, hay un desgaste económico, hay un desgaste emocional tremendo. Estamos hablando con Candida Guzmán, la madre de Marco. Ella lleva 7 incansables años buscando a su hijo. Y dentro de toda esta búsqueda, señora Candida, ustedes también fueron hasta el camping Río Mágico. Fueron hasta ese lugar en primera instancia como familia. De hecho, su otro hijo se quedó mucho tiempo ahí, subía el cerro, bajaba el cerro. Me gustaría preguntarle, porque nosotros hace un rato, y Salfate bien lo decía, Cochihuás tiene miedo. ¿Cuál fue la sensación que usted sintió en la gente del sector? No me quiero ir a la familia directa del dueño de este camping, porque probablemente la familia, ellos dicen, nosotros prestamos la ayuda. Exacto. Pero la sensación que usted tenía con la gente de ese lugar, ¿eran aptos a hablar con usted? ¿Se encontró con puertas abiertas de información? ¿O también comparte que la gente de ese sector algo esconde por miedo? Bueno, mira, te quería aclarar con respecto a lo que te estaba contando de este señor que supuestamente había viajado con Marco hasta la frontera con Colombia. Bueno, te cuento que este señor estuvo aquí en Argentina y me llamaba por teléfono, quedamos de encontrarlo en un lugar y bueno, no aparecía. Entonces, o supuestamente estaba acá, no sé, pero... la cuestión es que él nos hacía ese juego y no sabemos por qué. Juego macabro. Claro, están sacándolo del lugar, en el fondo. Claro, entonces, bueno, yo te cuento que viajé también hasta Venezuela, que supuestamente él vivía en Venezuela. No me podía quedar con la duda y viajé tratando de ubicarlo. Ubiqué su casa y bueno, una señora que tal vez sería su mamá o no sé qué, me trató muy mal y me dijo que, bueno, que iba a llamar a la policía, que desapareciera de ahí, que porque, bueno, en definitiva, era un lugar muy, digamos, muy peligroso. Claro.
Entonces, ¿qué me dijo la gente de ahí del lugar? Mire, señora, lo mejor que puede hacer es salir de acá. Porque, y bueno, yo estaba sola. ¿Y qué podía hacer? Tampoco podía hacer mucho porque no podía obligarlo a esta persona que si estaba ahí que saliera. Ella me dijo que no estaba, que porque él, supuestamente un pastor, estaba viajando siempre. Ya. Entonces, bueno, pero toda esa odisea las hicimos porque no podíamos quedarnos con las dudas. Sin duda. ¿Eso fue en Venezuela, ese recibimiento que tuvo negativo? Sí, eso fue en Venezuela. ¿Y en Río Mágico? En Río Mágico, ellos nos recibieron muy bien. De verdad que cuando nosotros llegamos al campamento donde estaba Carabinero, estaba en su, digamos, en un espacio que ellos tienen ahí grande. En ese momento estaba libre, que se podía aterrizar el helicóptero, todo eso, y tenían ahí el campamento los Carabineros, o sea, cuando nosotros llegamos. En el momento que llegamos, después de la reunión con el mayor de Carabineros, nos preguntó si habíamos pensado dónde nos íbamos a quedar, dónde íbamos a alojar. Obviamente nosotros no habíamos pensado absolutamente nada de eso, porque lo único que queríamos era llegar y saber qué había pasado con Marco. Claro. Entonces este señor estaba ahí y sacó unas llaves del bolsillo y dice, no, ellos se van a quedar en una cabaña que yo les voy a pasar. Y ahí, arriba de su casa, ellos tenían varias cabañas ahí y nos dieron nos dieron las llaves de una cabaña donde podíamos estar los 4 en este momento. Señora Cándida. Los hijos. Claro, ese relato es cuando ustedes llegan por primera vez a nuestro país. Cuando nosotros llegamos, en el momento que llegamos. Claro, sí. Ustedes llegan a Chile, los recibe la familia dueña de este camping donde desaparece su hijo. Y después, ¿cómo continúa esa relación? Por ejemplo, hasta el día de hoy, ¿ustedes siguen en contacto con ellos? ¿Y qué pasa también con un elemento que es fundamental en esta investigación, que tiene que ver con la cámara fotográfica de Marcos, que entiendo la encontró usted dentro de un vehículo de los dueños de este camping? ¿Eso es así? ¿Y qué pasó después de ese encuentro, de ese hecho? ¿Cómo se analizó? ¿Qué respuesta le dio la policía? Cuéntanos un poquito cómo ha sido la relación y cómo ha seguido el caso después del hallazgo de la cámara. Mira, el trato con ellos siempre fue amable. Ellos fueron siempre muy amables con nosotros. Bueno, ellos estaban siempre pendientes de cuando llegamos de fiscalía, que le contáramos qué había pasado, qué diligencias más se pensaban hacer. Bueno, todo. Ellos siempre estaban... nosotros confiamos, la verdad que confiamos plenamente. Entonces le pasamos toda la información y todo lo que nosotros pensamos y todo, porque siempre estamos en contacto con ellos. Y la relación siempre fue buena hasta que en algún momento por ahí notamos con que ellos empezaron a cambiar. ¿Y por qué cambian? Entonces, y empezaron también la gente por ahí a decir, a hacernos llegar mensajes de que la desaparición de Marco, este señor, dueño de todo este predio, era el que tenía que ver con lo que había pasado con Marco. Que lo investigaran. Bueno, en ese momento estaban la policía de investigaciones, le pasamos también todas esas notas pidiendo que hiciera esa diligencia al fiscal, que nunca las hizo. Bueno. En ese momento estaba Andrés Kelly, que era el fiscal que estuvo en primer momento. Ya. Y eso, nada, quedó en la nada, siguió.
La cámara, sí, es verdad que yo encontré esa cámara en la camioneta, así de forma casual, buscando unas llaves que se le habían perdido a la señora Carmen, que era la mamá de este señor, que es, digamos, la mamá de este señor. Y bueno, accidentalmente, ayudándole a buscar las llaves, yo encontré la cámara en la parte de atrás de la camioneta que estaba... Qué fuerte. Señora Cándida, quiero interrumpirle un segundo porque nos interesa mucho el detalle, el segundo a segundo. ¿Qué es lo que le dicen ellos cuando usted muestra esta cámara y le dice, mira, ¿de quién es esta cámara? Queremos preguntarle eso, mucho más. Estamos hablando con Cándida Guzmán, la madre del joven desaparecido argentino Marcos Roldán. Todo eso después de una pequeña pausa, no se vaya. Martes Policial. Que decora nuestro espacio de Así Somos. Nosotros continuamos conversando con Cándida Guzmán. Y Carlos Gutiérrez, tú que tenías una pregunta para la madre de Marco. Sí, señora Cándida, me llamó mucho la atención el tema de la cámara. Quería preguntarle en qué condiciones estaba esa cámara. ¿Estaba destruida? ¿Estaba en condiciones normales? ¿Cómo la encontró usted? No, yo la vi en condiciones normales. Yo la agarré, la miré y le pregunté a la señora, dije, ¿y esta no será la cámara de Marco? Entonces, pensando que en algún momento ellos podrían haberlo llevado a alguna parte y que Marco se hubiese olvidado la cámara, porque Marco era así, se olvidaba mucho de las cosas, se dejaba las cosas en cualquier parte, entonces... y ella me dijo, no, esa cámara es de mi nieto. Entonces yo se la di. Y bueno, por mucho tiempo, por años, se negó el hecho de esa cámara, porque yo me quedé pensando, porque esa cámara era la misma marca de la cámara que llevaba Marco. Entonces un día yo me quedé siempre con la idea de la cámara. Le pedí a Mario que me pasara una fotografía o el modelo de la cámara, y cuando me la pasó yo dije, no, esta es la cámara que yo encontré en la camioneta. Señora Cándida, discúlpeme que le interrumpa, porque nos queda muy poco tiempo de programa y hay algo que no quiero dejar pasar de la conversación, que tiene que ver con este ciudadano francés que aparece en escena y desaparece rápidamente. ¿Qué sensación tienen ustedes como familia de la participación de él en el hecho, o al ser la última persona en verlo, además que han tenido contacto? ¿Qué piensan ustedes de la participación que tuvo este ciudadano francés en este hecho? Y hay cosas que no encajan, hay cosas que raras. El hecho de que se fue rápido, el hecho de que no quiso colaborar, el hecho de no prestar absolutamente ninguna ayuda, no querer subir al cerro, porque Juan Manuel, que fue la persona que les dio permiso para el acceso al cerro, él fue esa misma noche a pedirle que lo acompañara porque era él el que sabía dónde había quedado Marco. Sí. Entonces, bueno, dijo que no, que estaba cansado, que no iba a salir. Entonces, fue al día siguiente, en la mañana. Tampoco lo atendió, ni siquiera que abrió la carpa. Entonces, y Carabinero tampoco quiso colaborar, tampoco quiso subir. Bueno, imagínate. Me parece, se me hace raro todo eso, además teniendo en cuenta que los montañistas tienen código, ¿no? Exacto, porque él estaba hablando de un tiempo de Marco de 15 minutos, subir un poquito más arriba y tomar una fotografía. Entonces, los montañistas tienen código de decir, nunca se deja solo a una persona arriba de una montaña. Exacto. Señora Cándida, le pido mil disculpas, estamos llegando ya a la hora del término de nuestro programa, pero quiero dos cosas. Primero, agradecerle su tremenda generosidad, su tremenda entereza para hacernos este relato con respecto a una investigación aún inconclusa de su hijo. Nosotros como programa esperamos ayudar, empujar o tratar de mantener esto completamente en la palestra para que este interés nunca cese en el hallazgo de la verdad
de lo que pasó con Marco. Que no tenga la menor duda de que apenas podamos entender algún nuevo antecedente o si podemos retomar una conversación con usted, si es que llegamos a ver algo, que sea de esa manera. Le mando un fuerte abrazo, toda nuestra fuerza y muchísimas gracias, señora Cándida. ¿Me permites aclarar una cosa, una sola cosita rápida? Marco tenía un teléfono de Argentina, el cual no se encontró. Toma. Que nunca logramos de que se hiciera la triangulación. Importante detalle. Ahí ya se pone todo más raro. Sí. Bueno, Eso te lo pedimos mucho al fiscal, insistimos muchísimo con eso, inclusive hasta de aquí de Argentina, porque ellos es la empresa que comparten antena, que acá se llama Personal y allá se llama Entel. Entendemos un poco lo que pasa acá. Entonces, la verdad que estuvimos mucho tiempo rogando por eso, porque era lo que nos podía llevar a acercar un poco más, a saber dónde estuvo Marco por última vez, o dónde estaba su teléfono en ese momento. Lamentablemente, señora Cándida, uno de los nuevos silencios, en este caso le mandamos un abrazo apretado, todo el cariño del equipo justamente, y muchas gracias por este contacto. Esperamos estar en otro contacto con mejores noticias. Un beso enorme, señora Cándida, a usted y a su familia que han luchado por Muchas tanto. Gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias. Y nosotros, amigos queridos, queremos aprovechar a agradecer, miren estos tazones que están de verdad hermosos y son gracias a Impresiones y Estampados VIP. Hermosos tazones de Así Somos, así que a todos los que están viendo el programa, los invito a visitar su página de Facebook, Impresiones Estampados VIP, en donde encontrarán poleras, polerones, también hay jockeys personalizados y muchos otros productos. Otro dato, ojo, en Impresiones y Estampados VIP puedes solicitar tu producto con anticipación, abonando el 50% de la compra y el otro 50% al momento de la entrega, que de verdad son tremendamente confiables. Muchas gracias, Impresiones VIP. Como no me pincharon, me pongo acá. Pues no me pincharon. No existe el coronavirus, no existe. Carlos Gutiérrez, agradecido como Muchas siempre. gracias. Grande máster. No, y el agradecimiento también a True Forensic Science por todo este nuevo set y todas las preparaciones que estamos teniendo en los martes policiales. Así que muchísimas gracias. Ahí está. Oye, y el viernes nos reencontramos con Carlos Monti. Exactamente, nos vemos el viernes con nueva sección. Exactamente, una nueva sección. En esta nueva temporada de Así Somos. Yo también lo leí en el diario y sabía que yo también iba a ser una y nadie me ha dicho nada. Para que vean cómo son las cosas acá. Mientras Lama reclama, nos reencontramos. No me pincharon, acá estoy. Mañana, 12:30 horas, en un nuevo capítulo de Así Somos. Muchas gracias por su sintonía. Acá yo, a mí no me pincharon. Acá está la taza de Así Somos. Pronto, extienda la